Hey gente, hoy les traigo varias historias reales que me mandaron seguidores del canal. Algunas dan un mal rollo tremendo y otras simplemente te dejan con la piel helada. Deja tu banderita en los comentarios, que siempre es una locura ver desde dónde me escuchan. Ponte cómodo, que esto arranca ya. Nunca he compartido esta historia, excepto, curiosamente, con mi maestra. En ese momento, estaba en primer grado en la escuela primaria Northside, en DeSoto, Texas. Vivíamos a unas 3 largas cuadras de distancia, como le gustaba llamarlas a mi madre. Personalmente, creo que eran muchas más. Mi hermana y yo solíamos ser llevadas regularmente a la escuela y volvíamos caminando a casa. Mis padres decidieron divorciarse justo en aquella época. Mi papá se mudó y empezamos a verlo cada 2 fines de semana. Mi mamá comenzó a salir con otra persona y recuerdo que empezó a perder interés en llevarnos a la escuela tan frecuentemente. Ella se encontraba muy ocupada con su nueva relación y recuerdo que a menudo me hacía caminar sola, tanto para ir como para volver. Pensándolo ahora, no estoy segura de por qué llegué tarde aquel día. Quizás había tenido una cita médica o algo así. Recuerdo que no era demasiado tarde, tal vez solo 1 hora aproximadamente después de que iniciara la escuela. Mi mamá llegó en el coche y yo bajé. Recuerdo haber deseado que se quedara esperando hasta verme subir los tramos de escaleras y entrar al edificio, pero ella simplemente se marchó para mi decepción. Y en ese momento fue cuando lo vi. Un hombre bastante normal en apariencia salió de un coche mirándome directamente. Mi mamá ya se había ido y en ese punto este hombre era la única persona alrededor. Cruzó la calle rápidamente en diagonal, acercándose directamente hacia mí. Recuerdo que giré y empecé a correr hacia las escaleras. Eran 3 tramos con descansos intermedios. Cuando eres una niña pequeña, estas escaleras parecen mucho más grandes. Recuerdo mirar por encima de mi hombro y ver que él literalmente estaba corriendo tras de mí. Sentí aquella horrible reacción visceral y corrí lo más rápido que pude. Recuerdo las puertas dobles frente a mí y entré en pánico, pensando que no iba a lograrlo. Incluso a esa temprana edad sentí la energía que emanaba de esta persona, aparentemente normal, que se veía como cualquier papá. Recuerdo la profunda e instintiva sensación de fatalidad y la urgencia por atravesar esas puertas. Y así lo hice. Inmediatamente me di la vuelta y lo vi parado en parte del segundo tramo de escaleras, simplemente allí quieto, mirándome, mientras yo también lo miraba desde el interior del edificio. Luego pareció muy frustrado, dio la vuelta y regresó caminando hacia su coche. Recuerdo haberle contado lo sucedido a mi maestra. Quizás una semana después, un detective de policía llegó para entrevistarme sobre lo ocurrido. Esto me hace pensar que posiblemente lo que me pasó estaba relacionado con algo más que sucedió en aquella zona durante ese tiempo. No creo haber sentido nunca un miedo semejante en toda mi vida. Fue un miedo interno, poderoso. Fue como si mi cuerpo me hubiera ordenado correr inmediatamente. En la universidad, entre el año 2008 y 2014, yo era un gran aficionado al detector de metales. Conocía un antiguo camino militar y un punto de cruce de río ubicado en una zona aislada en medio del bosque que sabía que muy pocas personas conocían. Finalmente decidí, una mañana de invierno, que iba a ir por fin a explorar aquel lugar con mi detector de metales. El camino se encontraba aproximadamente a 1 o 2 millas de un parque de la ciudad, a lo largo del río South Concho, en San Angelo, Texas. Estacioné mi camioneta, tomé todo mi equipo y comencé mi caminata atravesando la vegetación densa y salvaje rumbo al sendero. Cuando llevaba aproximadamente la mitad del recorrido a través de los árboles, llegué a un claro y me topé con una tienda de campaña y un campamento improvisado, situado a unos 40 metros del río y bastante aislado. Había latas tiradas por todas partes, ropa y otras cosas que evidenciaban claramente que alguien estaba usando ese sitio. No permanecí mucho tiempo allí y simplemente seguí mi camino. Cuando estaba pasando junto a la tienda, un tipo de aspecto descuidado salió repentinamente desde la maleza, a tan solo unos pocos pies de mí. Creo que yo lo sorprendí a él tanto como él a mí. Después de intercambiar breves palabras, me preguntó qué hacía yo por ahí en el bosque. Le hablé sobre el antiguo camino militar, mi afición por detectar metales, y mentí, diciéndole que era un lugar bastante conocido por otros aficionados como yo. Esto último pareció ponerlo un poco nervioso. Empezó a preguntarme si había tocado algo en su campamento, y le respondí que no, excepto accidentalmente haber pisado una de las latas. Sin embargo, su mayor preocupación era si yo había mirado dentro de la tienda, cosa que honestamente no había hecho. El hombre mencionó que su esposa lo había echado de su apartamento unos días atrás y que simplemente se estaba quedando en el bosque hasta recuperarse un poco. Algo en su explicación no cuadraba del todo en mi cabeza, pero tampoco le pregunté más detalles sobre eso. Finalmente, le dije que iba a seguir mi camino y con una
extraña expresión en su rostro, él sugirió que no caminara detrás de su campamento, argumentando que había usado esa zona recientemente como baño, independientemente de que realmente hubiera algún fertilizante fresco allá atrás. O no iba a quedarme allí mucho más tiempo. Caminé un poco más hacia el sendero que originalmente quería explorar con el detector, pero nunca me sentí completamente cómodo, así que rápidamente giré hacia el río y regresé a mi camioneta con bastante prisa. Nunca volví a ver a ese sujeto hasta aproximadamente 2 años después. Su fotografía apareció en las noticias locales porque había sido arrestado por el asesinato de su esposa. La mató y después la enterró justo en la misma zona del bosque en la que yo lo había encontrado aquel día. Aparentemente, aunque no puedo asegurar que fuera exactamente el día del crimen o no, él acababa de cometer ese terrible acto justo en el momento en que nos encontramos. Cuando tenía 10 años, vivía en un pueblo relativamente pequeño en Texas, en una casita junto a mi mamá. Mi madre siempre ha tenido un corazón muy generoso hacia quienes están pasando por momentos difíciles. Así que una noche, cuando mi tío la llamó, diciéndole que había conocido en el parque a una chica sin hogar, mi mamá inmediatamente ofreció ayudarla por 1 día o 2 para que pudiera volver a ponerse de pie. Ese tipo de cosas. Cuando la chica llegó a nuestra casa, nos dijo que su nombre era Laura. Laura afirmó tener 16 años en aquel entonces y parecía ser una chica tímida. Cuando mi mamá le preguntó qué hacía viviendo en la calle, Laura nos dijo que su madre la había echado de casa, acusándola de haberse acostado con el novio de ella. Laura insistió en que esa acusación era totalmente falsa y nos contó que en realidad había sido el novio de su madre quien había intentado propasarse con ella. Mi mamá le ofreció a Laura un lugar para dormir en la habitación de invitados aquella noche. Al día siguiente, después del desayuno, Laura preguntó si podía usar el teléfono de casa para llamar a su mamá y ver si podía recuperar algunas de sus cosas. La madre de Laura jamás contestó el teléfono y nos sentimos muy mal por ella. Como una niña de 10 años, no podía imaginarme lo que estaría pasando por su cabeza en esos momentos. Más tarde, ese mismo día, recuerdo que estaba viendo televisión en la sala, ocupada en mis propios asuntos, pero sentí claramente que alguien me estaba mirando fijamente. Giré la cabeza en la dirección de la mirada y vi a Laura lanzándome una mirada tan fría que, si las miradas mataran, habría caído muerta en ese instante. Me sentí confundida y un poco asustada, así que aparté rápidamente la vista de ella y volví a centrarme en la televisión, pero seguía sintiendo la fría mirada de Laura clavada en mí. No podía entender qué le había hecho para que me mirara con tanto odio. Al día siguiente ocurrió nuevamente. Estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando sentí de nuevo que alguien me observaba. Giré ligeramente la cabeza y vi la cabeza de Laura asomándose por la esquina, mirándome fijamente. Sus ojos estaban oscuros y cargados de odio. Aquello me asustó mucho y me sentí muy confundida sobre por qué me miraba de esa manera. No quería causar problemas, así que decidí no mencionarle a mi mamá nada sobre las miradas amenazantes de Laura. Esa misma noche, mi tío se nos unió para cenar. Había venido a ver cómo iban las cosas con Laura y para saber si habíamos podido localizar a algún familiar que la acogiera. Después de la cena, mientras lavaba mi plato en el fregadero, escuché un fuerte gruñido que venía desde el comedor. Giré la cabeza y vi a Laura temblando y gruñendo como un animal salvaje. Mi mamá y mi tío lucían perturbados y preocupados. De repente, Laura se lanzó al suelo y comenzó a retorcerse violentamente mientras gritaba como si estuviera poseída o algo parecido. Estaba absolutamente aterrorizada. Era una escena muy impactante, especialmente porque crecí en un ambiente religioso. Mi mamá y mi tío empezaron a rezar en voz alta por Laura, mientras yo corría hacia mi habitación y cerré la puerta. Esto se prolongó durante 2 horas, aunque para mí parecieron una eternidad de horror absoluto. Podía escuchar a Laura gritando como una loca y gruñendo como una bestia desquiciada. Ninguno de nosotros entendía realmente lo que estaba pasando. Después de lo que pareció una eternidad, escuché a Laura decir que finalmente se había liberado de un demonio malvado que se había apoderado de ella. Ninguno de nosotros estaba seguro de qué había causado su comportamiento, o siquiera de qué había ocurrido realmente. Asomé ligeramente mi cabeza desde mi habitación y vi a Laura sonriendo alegremente, acurrucada en el sofá con una manta encima. En ese momento, abrió los ojos y me lanzó una mirada fría y amenazante. Cerré rápidamente la puerta de mi cuarto, llena de miedo. Coloqué una silla delante de la puerta y luego me acosté a dormir. A la mañana siguiente, mi mamá me despertó y me dijo que me llevaría a desayunar a mi restaurante favorito. Cuando le pregunté si Laura vendría también, me miró seriamente y dijo: tu tío llevará a Laura de regreso a casa de su madre. Él durmió anoche en el sofá después de lo ocurrido. Cuando ustedes dos se durmieron, él y yo conversamos y llegamos a la conclusión de que Laura fingió todo lo de anoche. Mi mamá continuó: ella no está estable y pensamos que podría ser peligrosa
peligrosa. Al escuchar estas palabras, sentí un profundo alivio. Me vestí rápidamente y me dirigí al coche con mi mamá para ir al restaurante. Cuando salimos de casa, vimos a Laura y a mi tío subiéndose a la camioneta. Laura lucía molesta. Su expresión era similar a la de un niño al que no le dan lo que quiere. Se subió al coche con mi tío y ambos se alejaron. Ahora tengo 22 años y nunca he olvidado ese horrible incidente ocurrido hace años en mi vida. Esto ocurrió hace 24 años, en julio de 1996. Había terminado mi servicio en el ejército. Estaba destinado en Fort Hood, Texas, y decidí que exactamente a medianoche saldría para viajar de regreso a Wisconsin. Durante todo el día estuve tan ansioso por partir que tuve problemas para dormir. Finalmente, a las 11:45 de la noche, salí de la cama y fui a firmar mi salida con el sargento de guardia. Por supuesto, sabiendo que la gente quería salir a medianoche, el sargento decidió hacer sus rondas. No podía irme hasta que él firmara mi salida y le devolviera la llave de mi habitación. Así que esperé y finalmente regresó a las 2:45 de la mañana. Le entregué mi llave, obtuve la firma y a las 3:30 de la mañana ya estaba en camino. Al principio estaba tan lleno de adrenalina que sentía que podría conducir durante días. Lamentablemente, esa energía no duró mucho y para cuando estaba atravesando Dallas ya estaba cabeceando de sueño. Decidí, justo después de pasar Denton, que me detendría en la siguiente parada de descanso para dormir una breve siesta hasta que saliera el sol. Apenas podía mantener los ojos abiertos cuando finalmente me detuve. Me estacioné y salí del auto para tomar un poco de aire fresco, tirar algo de basura y revisar bien mis alrededores. Solo había otros 3 autos y 2 camiones grandes estacionados. Era un área para picnic, no una parada de descanso propiamente dicha, así que no había baños. Tiré mi basura y vi brevemente un cartel sobre algunas personas desaparecidas, aunque realmente no le presté atención. Regresé a mi auto, que era un geómetro básico, sin radio, sin ventanas automáticas ni seguros eléctricos. Abrí un poco las ventanas, encendí un equipo portátil de música que llevaba para tener algo de entretenimiento y me recosté para dormir. Solo estuve dormido tal vez 5 o 10 minutos cuando sentí que mi auto se sacudía ligeramente. Abrí un ojo, miré alrededor, pero no vi nada, así que lo ignoré y volví a dormir. Entonces escuché lo que sonaba como alguien tirando de la manija de la puerta y rascando la cerradura. Me incorporé rápidamente, pero no vi a nadie. Miré por todas las ventanas y seguía sin ver nada, así que otra vez pensé que solo era el cansancio y me recosté nuevamente, subiendo el volumen de la música. Siendo una noche de julio en Texas, hacía mucho calor, pero estaba tan agotado que simplemente volví a dormir. Minutos después, escuché nuevamente la manija de la puerta y esta vez el auto se sacudió con más fuerza. Me levanté rápidamente y vi a un hombre parado al lado del pasajero, mirando hacia adentro. Aunque hacía calor y mucha humedad, llevaba puesta una sudadera roja con la capucha levantada y no podía verle el rostro. Siendo joven, tonto y recién salido del ejército, le grité: hombre, ¿qué diablos quieres? Él simplemente se quedó mirándome, así que, como un idiota, me bajé del auto. Ten en cuenta que mido solo 1,68 metros, pero estaba furioso. El hombre simplemente se alejó hacia las mesas de picnic, actuando como si no hubiera pasado nada, mientras yo le gritaba que si regresaba, me las vería con él. Decidí que lo mejor sería seguir conduciendo. Subí al auto y continué mi camino, pero solo después de unos 16 kilómetros, comencé nuevamente a sentir un sueño extremo. Afortunadamente, 10 kilómetros más adelante, había otra parada para picnic. No sé por qué, pero en el norte de Texas no había áreas de descanso normales. Me estacioné nuevamente en reversa, por si tenía que irme rápidamente. Esta vez, solo había otro auto y ningún camión grande. Cerré nuevamente las puertas, abrí ligeramente las ventanas y puse música. Me quedé dormido al instante, pero 30 minutos después, escuché un fuerte golpe en la ventana del lado del conductor. Me levanté de golpe y miré alrededor, pero no había nadie. Salí nuevamente del auto, muy estúpidamente, pero seguía con esa actitud machista y militar, aunque no vi a nadie alrededor. Supuse que eran mis nervios después del incidente anterior. Volví al auto, cerré las puertas otra vez y me recosté con los ojos cerrados, pero esta vez no logré dormirme por la tensión. Entonces sentí nuevamente que alguien me miraba fijamente. Abrí los ojos y allí estaba de nuevo el tipo con la sudadera roja y capucha levantada. No podía verle los ojos, pero sí noté claramente que me estaba sonriendo. Salté rápidamente e intenté abrir la puerta para golpearlo, pero recordé que el auto estaba cerrado y no pude abrir. Él retrocedió sin dejar de mirarme fijamente. Para cuando logré salir, él estaba a unos 10 metros frente a mí. Estaba oscuro, pero lo observé bien. Era muy delgado y medía aproximadamente 1,90 metros. Pero aún así sentía que podría vencerlo con mi experiencia militar. Sí, lo sé, qué ego tenía. Llevaba puestos jeans azules, sudadera roja con capucha y unas extrañas zapatillas verdes. Algo en sus zapatos brillaba ocasionalmente mientras me miraba. Creo que era un machete. Alcancé rápidamente un bate de béisbol que tenía en el asiento trasero y comencé a gritarle: «¡Ven acá si quieres pelea!».
verdad, ni siquiera sé por qué dije eso. Él empezó a caminar hacia mí y yo di algunos pasos hacia él sin pensarlo bien. Cuando estaba aproximadamente a 1,5 metros del auto y él a unos 5 metros de mí, una camioneta amarilla llegó rápidamente y se detuvo cerca de mi coche. Finalmente entendí lo que estaba ocurriendo, porque en la camioneta había otros 2 hombres también con sudaderas con capucha. Antes de que ellos pudieran salir, corrí hacia mi auto. Había dejado las llaves puestas, así que lo encendí rápidamente. Afortunadamente, el auto era manual y no se me apagó porque los otros 2 hombres ya estaban saliendo de la camioneta y el primero estaba prácticamente al lado mío. Logré volver a la carretera y no paré hasta entrar 20 millas en Oklahoma. Al detenerme en una estación de servicio y entrar al baño, vi el mismo cartel que ignoré al inicio del viaje. Era sobre varias personas desaparecidas y advertía sobre no permanecer mucho tiempo en áreas de descanso. Describía a un posible sospechoso como alguien de alrededor de 1,82 metros, con jeans azules, zapatos verdes y una sudadera roja con capucha. Quedé completamente pálido, ni qué decir tiene que, dado que ya era de día, manejé el resto del camino hasta Wisconsin completamente despierto. No sé por qué nunca denuncié esto al número del cartel, ni se lo conté a nadie más. Ahora vivo en el norte de Texas y todos los días, camino al trabajo, paso por esas 2 áreas para picnic. A menudo pienso en aquello y me pregunto si lograron atrapar a esas personas o si habrán atrapado a alguien más. Intenté buscar información sobre eso en internet, pero jamás encontré nada. En el año 2010 estaba conduciendo desde Nueva Orleans, Luisiana, hacia Eugene, Oregón. Era solo yo, una chica de 24 años, acompañada únicamente por mi pitbull de 2 años. Íbamos en un camión U-Haul de 4,5 metros, 14 pies, donde llevaba todo lo que poseía. Además de eso, tenía conmigo un sencillo teléfono móvil tipo flip y unas instrucciones impresas de MapQuest. Creo que por aquella época apenas empezaban a aparecer los primeros teléfonos inteligentes, pero yo no tenía uno. La señal del teléfono celular también era bastante irregular, con largos tramos en el desierto donde no había absolutamente ninguna señal durante cientos de kilómetros. Estaba conduciendo por un tramo muy solitario de carretera en el centro de Texas cuando me di cuenta de que llevaba muchísimo tiempo sin ver una salida o algún pueblo, y además mi enorme U-Haul se estaba quedando peligrosamente sin gasolina. Justo cuando empezaba a desesperarme, vi que aparecía un pequeño pueblo en la distancia. Entré en este pueblo, que resultó ser diminuto. Estaba tan preocupada por otras cosas que nunca presté atención al nombre del pueblo, pero tenía solo unas 6 calles en total. Llené el tanque de gasolina y estaba lista para retomar el camino, excepto por un problema. No lograba encontrar de nuevo la salida hacia la autopista. Di vueltas al pueblo unas 4 veces, frustrándome cada vez más. ¿Cómo podía ser que en un pueblo tan pequeño no encontrara el camino de regreso? Claramente podía ver la autopista desde allí, pero no podía acceder a ella. Finalmente, regresé a la gasolinera para pedir direcciones. Cuando había echado gasolina, pagué en la bomba sin entrar al local. Ahora, al entrar para pedir indicaciones, me atendió un hombre flaco y corriente, con el cabello negro y grasoso colgándole frente a los ojos. No parecía especialmente escalofriante, solo algo rudo y descuidado. Nunca me miró a los ojos mientras me hablaba, manteniendo la vista fija en una revista. Me dio unas instrucciones que no tenían ningún sentido. Me dijo que tomara un camino que llegaría a la autopista después de aproximadamente 27 kilómetros. Por un momento quedé confundida. Luego señalé que, claramente, no había conducido tanto desde la autopista hacia el pueblo, así que no entendía por qué tenía que recorrer tanta distancia para regresar a ella. Él respondió con total indiferencia, como si yo solo fuese una molestia. Podía seguir sus indicaciones o no, a él no le importaba. Me dio una explicación vaga sobre que el camino hacía una gran curva, pero sonaba muy falso. Aún sin mirarme, dejó claro que ya no tenía interés en seguir conversando. Cuando salí al estacionamiento, todo mi cuerpo empezó a temblar violentamente y mi corazón latía aceleradamente, aparentemente sin razón. Subí al camión y tan pronto como puse la llave en el encendido, rompí a llorar. Sentí una terrible sensación de peligro. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero tenía la absoluta certeza de que aquel hombre tenía malas intenciones. Aunque era la única tienda en este pequeño pueblo y, a menos que fuera a tocar puerta por puerta, no tenía a nadie más a quien pedir indicaciones, decidí firmemente que no seguiría las indicaciones que él me había dado. Entonces, una camioneta roja vieja y oxidada apareció en el estacionamiento, y de ella salió un típico hombre tejano,
grande, robusto, vestido con camisa de cuadros y botas de trabajo. Sin pensarlo, salí del camión y me acerqué rápidamente hacia él, aunque con precaución. Mirando a sus ojos, sentí, o más bien, esperé sentir, que era una buena persona. Le pregunté si podía indicarme cómo volver a la autopista. Le dije que sabía que parecía tonto, pero simplemente no encontraba la salida. Me miró preocupado al notar lo alterada que estaba, pero me hizo reír con su buen humor y amablemente me dio indicaciones para salir del pueblo. Había una pequeña curva en horquilla justo al final de un túnel de hormigón, por donde yo había pasado varias veces sin notarlo. Me explicó que era fácil perderse allí, porque no había ninguna señal clara. Con cierta inquietud le pregunté cuántos kilómetros había hasta la autopista. Él se rió un poco y me miró extraño diciendo: «Kilómetros, señorita. Diría que son máximo 400 metros. Puede ver la autopista justo desde aquí». En este punto no pude resistirme y le pregunté qué habría pasado si hubiera seguido las indicaciones que me dio el hombre en la gasolinera. El texano me miró seriamente y preguntó cómo sabía yo sobre esa ruta, ya que estaba bastante apartada y normalmente solo los locales la conocían. Le conté lo que me dijo el encargado. Se quedó en silencio unos minutos. Luego me preguntó cómo era físicamente el hombre que me dio las indicaciones y si yo tenía algún mapa del estado. Le dije que solo tenía mis instrucciones de MapQuest, que no servían de mucho en esta situación. El texano volvió a su camioneta y sacó un viejo mapa local, desgastado de la guantera. Lo extendió sobre el capó y trazó la ruta que me había indicado el empleado. Efectivamente, ese camino conducía lejos del pueblo y lejos de la autopista, directo hacia una zona aislada en el desierto. Me explicó que el camino terminaba después de unos 27 kilómetros en medio de la nada. Cuando pregunté qué había allí, me dijo que nada excepto autos viejos abandonados y algunas casas rodantes, propiedad de una misma familia. Esta familia era conocida localmente por ser conflictiva, involucrada en drogas y alcohol, y eso eran las cosas amables que la gente del pueblo decía de ellos. Además, me confirmó que el hombre de la gasolinera pertenecía a esa misma familia y vivía en ese lugar. Jamás olvidaré la mirada en los ojos del texano mientras me explicaba esto. Me dijo que había sido muy inteligente al seguir mis instintos y me advirtió que tuviera cuidado al viajar sola por esas carreteras. No sé qué quería exactamente aquel hombre de la gasolinera, si lo que llevaba en el camión o algo peor, pero afortunadamente no tuve que descubrirlo. Ese día aprendí que, a veces, los ángeles pueden tener el aspecto de tecanos de cabello rojizo, con barba descuidada y camionetas oxidadas. Gracias, desconocido tejano. Realmente me salvaste la vida y siempre te recordaré con mucho cariño. Lamento no haberte preguntado tu nombre. Para mí, siempre serás simplemente Texas. Quería compartir esta historia para advertir a la gente, aunque no necesariamente se trata de un encuentro espeluznante, más bien es una historia bastante extraña que me asustó mucho. Estoy viajando por todo el país en mi coche. Llevo más de una semana conduciendo desde la ciudad en la que vivía y hasta ahora he dormido en mi coche para ahorrar dinero. No fue hasta que llegué a una ciudad lo suficientemente grande que decidí darme el gusto de dormir en una cama real y cómoda. Opté por Airbnb porque es más barato que los hoteles. Reservé el Airbnb el día anterior a mi llegada a la ciudad, por lo que no quedaban muchas opciones. Encontré un apartamento que parecía muy nuevo y moderno, y estaba en una excelente ubicación también. El precio era bastante decente, considerando la ubicación, tanto que parecía demasiado bueno para ser cierto. El único inconveniente era que era un alojamiento nuevo, sin reseñas previas. Supuse que el precio era bajo, justamente por ser nuevo, así que decidí darle una oportunidad. Quiero decir, tenía que ser legítimo. Después de todo, era Airbnb, ¿no? Cuando llegué al edificio, parecía más viejo de lo que esperaba. Más tarde, descubrí y comprendí que probablemente mi Airbnb era el único apartamento renovado en todo el edificio, que por lo demás estaba en condiciones bastante malas. Más bien, parecía un dormitorio universitario que un edificio de apartamentos. De todas formas, decidí ignorarlo, porque tampoco estaba pagando demasiado, así que no podía esperar gran cosa. El apartamento en sí coincidía con las fotos, así que eso era suficiente para mí. Todo fue bien durante los primeros 2 días. Como mujer viajando sola, siempre tomo medidas de seguridad. Nunca salgo cuando está oscuro y siempre cierro bien la puerta con todas las cerraduras, incluida la cadena de seguridad. El tercer día, pasé toda la mañana fuera y regresé al apartamento a cambiarme antes de ir a la playa. Una vez más, había cerrado la puerta completamente, incluida la cadena. Estaba justo frente a la puerta, viendo la televisión mientras me cambiaba, cuando la puerta de pronto se desbloqueó y alguien la abrió. Tuve una suerte inmensa de haber colocado la cadena, o la puerta se habría abierto completamente. Estaba desnuda,
y nadie más debía tener las llaves aparte de mí. Mi primera reacción fue decir en voz alta, disculpa, swing, mientras rápidamente cerré la puerta y volví a asegurarla. Había estado detrás de la puerta, así que no vi quién intentó entrar. Me senté frente a la puerta, asustada y en shock, dándome cuenta de que técnicamente esta persona todavía podía entrar, ya que obviamente tenía las llaves del apartamento. Al principio pensé que quizás era la dueña que regresaba después de que yo hiciera el checkout, pero mi salida no estaba programada hasta el día siguiente, así que eso era imposible. Luego de llorar durante algunos minutos, me recompuse y llamé a la dueña para explicarle lo ocurrido. Ella me aseguró que nadie más tenía llaves aparte de ella y de mí, y que ella estaba trabajando, por lo que no era ella quien había intentado entrar. Tenía miedo de quedarme en el apartamento porque alguien más podía entrar en cualquier momento, pero tampoco quería irme porque tenía todas mis cosas valiosas ahí. Era una situación imposible. Llamé entonces a mi padre, quien me dijo que eso no estaba bien, que alguien más tenía acceso y que la dueña debía resolver esto inmediatamente. Él habló con ella y luego ella me dijo que vendría pronto con un cerrajero para cambiar la cerradura y darme un nuevo juego de llaves. Entonces, la dueña me contó que solo había tenido este apartamento durante 6 meses y que antes de mi estadía solo hubo una reserva más de Airbnb. También mencionó que, salvo estas 2 reservas, el apartamento había estado vacío porque ella lo estaba renovando. Esto explicaba perfectamente por qué el edificio se veía tan deteriorado comparado con el apartamento. Ella me dijo que la única posibilidad era que quienes habían intentado entrar fueran los antiguos propietarios o alguien relacionado con ellos. Esta posibilidad realmente me perturbó mucho. ¿Cómo era posible que yo hubiera estado fuera todo el día, todos los días, y justo los 10 minutos que estuve en casa, alguien intentó entrar? ¿Sabían que estaba ahí? ¿Qué pretendían hacer al entrar? Si este apartamento había permanecido vacío durante medio año, quizás lo hacían frecuentemente, o quizás me vieron entrar y pretendían hacerme algo. Estas preguntas constantemente dan vueltas en mi cabeza. Lo único que sé con certeza es que tuve mucha suerte al haber colocado la cadena de seguridad. Si no, bueno, ni siquiera quiero imaginar qué podría haber ocurrido. Obviamente, no dejaré una buena reseña y no volveré a alojarme en un Airbnb que no tenga reseñas o que parezca demasiado bueno para ser verdad. Definitivamente, aprendí la lección con esta experiencia. Esto ocurrió en enero o febrero de 2024, no recuerdo exactamente cuándo. Estaba visitando a mi familia en el sur de Francia y no quería quedarme en su casa, aunque me lo ofrecieron por razones personales que prefiero no compartir aquí. Debo mencionar que los visito con bastante frecuencia y generalmente en el último minuto, por lo que nunca reservo el mismo lugar. Algunas veces reservo habitaciones de hotel, que suelen ser más caras, pero mejores para mí, ya que no necesariamente quiero socializar con los anfitriones. Incluso cuando reservo en Airbnb, siempre busco apartamentos o estudios y no habitaciones en casas o pisos donde vivan otras personas, ya que quiero tener mi propio espacio. Este criterio es muy importante para mí, así que reservé este Airbnb que estaba a poca distancia a pie del lugar donde vivía mi familia y en papel parecía bastante bueno. Creo que estaba anunciado como una casa o un piso en planta baja con acceso a un patio y un jardín. Probablemente era una de las opciones más económicas. No recuerdo con seguridad, pero yo no iba allí por ocio, ni planeaba tener un lugar muy agradable para unas vacaciones divertidas. Simplemente quería algo práctico y no pagaría extra por lujos. No había muchas reseñas, pero las pocas que había eran muy positivas. Llegué al lugar con mi maleta y esperé frente a la casa. Contacté con el propietario, que debía darme las llaves, pero él llegaba tarde. Pasé al menos 1 hora esperando afuera, tratando de ser paciente y notando que, al menos, el vecindario era bastante bonito y parecía seguro, aunque para llegar desde donde vivía mis familiares, había tenido que atravesar algunas zonas ligeramente dudosas. El propietario finalmente llegó. Parecía buena persona y se disculpó efusivamente, diciendo que estaba en otro pueblo visitando a su primo o a sus amigos y que el tiempo simplemente se le pasó. Primera señal de alarma. Admitió que habían estado bebiendo y como no tuvo tiempo de recuperar la sobriedad, tuvo que conducir por la autopista en su moto medio borracho. Entonces, medio en broma, me pidió que no mencionara eso en mi reseña. Me puse seria y le dije que no debería conducir después de beber, pero él respondió que simplemente no quería hacerme esperar más. Le aseguré que no lo mencionaría en la reseña. Spoiler, sí lo mencionaría, pero no quería comenzar nuestra interacción con mal pie. Por lo demás, el hombre parecía agradable, hablador y abierto a socializar. Francamente, yo solo estaba feliz por poder entrar finalmente y dejar mis cosas. La segunda señal de alarma fue cuando me dijo que viviría en un pequeño piso adjunto a la casa más grande donde él vivía, pero que no debía preocuparme porque tendría mi propio espacio
espacio, baño, cocina, etc. No me gustó demasiado eso, aunque pensé que quizás sería mejor así, ya que no me siento muy cómoda estando sola en un alojamiento en planta baja, sabiendo que cualquiera podría acceder al patio y entrar por la puerta principal. Quizás soy paranoica, así que saber que alguien conocido estaba cerca en caso de emergencia me dio cierta sensación de seguridad. Pero Dios, qué equivocada estaba. Me mostró el lugar y todo parecía estar bien. Era bastante viejo, pero como mencioné, no buscaba lujo. La parte donde yo estaría se encontraba más abajo del nivel de la calle, no exactamente como un sótano, porque había acceso al jardín, pero sí tenía que bajar unas escaleras exteriores para acceder a mi piso por el patio trasero. Esto se notaba especialmente desde el dormitorio, ya que por las ventanas se veía claramente que estaba a un nivel inferior. La siguiente señal, quizás amarilla más que roja, fue cuando me mostró una puerta cerca del dormitorio, la cual era la puerta que conectaba mi parte del alojamiento con su casa. Yo ya esperaba algo así, pero pensé que al menos tendría que atravesar el patio o usar la puerta principal para entrar a mi espacio. Él dijo que esta puerta permanecía cerrada y que en todo caso estaba cerrada con llave. No lo dijo como una advertencia para que yo intentara abrirla, sino más bien como un notarás esta puerta, pero es inútil para ti y lo que hay detrás no es parte de tu alojamiento. Charlamos un poco, demasiado tiempo para mi gusto, ya que estaba cansada y seguía molesta por su retraso. Además, no estaba de humor para socializar. Me dio su número porque la aplicación de chat de Airbnb no era muy buena y WhatsApp sería más fácil, según él. Luego se marchó. Comencé a instalarme, abrí mi maleta y me cambié antes de ir a visitar a mi familia. Regresé por la noche y decidí ducharme. Si recuerdo correctamente, lo que contaré ahora sucedió antes de tomar la ducha, porque recuerdo haber cerrado con llave la puerta del baño, algo que nunca hago cuando estoy sola, y recuerdo haber estado bastante ansiosa mientras me duchaba. La señal de alarma más grande, antes de la gota que colmó el vaso, sucedió cuando estaba sentada en la cama y escuché que alguien tocaba una puerta y decía mi nombre. 2 segundos después, antes de que pudiera responder o entender de dónde provenía el ruido, escuché unas llaves girar en una cerradura y la puerta abrirse. Como habrás imaginado, era la puerta de conexión junto al dormitorio. El hombre entró diciendo que no encontraba su teléfono y que quizás lo había dejado abajo. Me quedé en shock, probablemente porque si hubiera entrado 10 minutos después, yo estaría desnuda, lista para tomar la ducha, o quizás caminando en toalla, creyendo que estaba sola. Puede sonar exagerado, pero ten en cuenta que soy una mujer relativamente joven, sola en una casa, con un hombre de 40 o 50 años que tiene el control total para entrar cuando quiera. Traté de ser educada y le dije que no había visto su teléfono, ya que definitivamente lo habría notado porque no había nada allí, salvo mi maleta abierta sobre un sofá. Aún así, él entró hablando mucho y rápido mientras yo seguía sentada allí sin reaccionar completamente ni decirle que se fuera. Observó todo. Obviamente, no encontró el teléfono. Pidió disculpas. Preguntó si todo estaba bien, si había cenado o algo así, y luego se fue. En ese punto, realmente me planteé si debía quedarme allí o no, sabiendo que solo reembolsan si cancelas con 2 noches de antelación. Supuse que perdería dinero de esa noche y la siguiente, ya que había reservado al menos 4 noches. Necesitaba urgentemente ducharme, aunque dudaba mucho de si debía hacerlo. Revisé si había hoteles disponibles, pero ya era demasiado tarde. Me duché muy rápido, preguntándome si él podría escucharme y decidir que había olvidado otra cosa y volver a entrar. Cuando regresé al dormitorio, me vestí rápido por precaución y ahí noté las sillas del dormitorio. Había 2 y una de ellas tenía cuerdas atadas alrededor de los reposabrazos. Estaban en buen estado y la cuerda claramente no estaba para reparar nada. Eran simplemente lazos. Hasta hoy no tengo idea por qué estaban ahí. Intenté bloquear la puerta usando las sillas, pero fue inútil. Finalmente llamé a mi hermano, quien me recogió alrededor de la medianoche para quedarme en su casa el resto de mi estancia. Recientemente pasé un año estudiando en México y como es común en los intercambios, intenté viajar tanto como pude. Durante el descanso largo entre los semestres, mi amigo, con quien había pasado la mayor parte del tiempo durante el intercambio, y yo decidimos hacer juntos un largo viaje como mochileros por México. Teníamos un plan aproximado de qué ver y dónde ir, pero ni siquiera habíamos reservado el vuelo de regreso, ni sabíamos exactamente desde qué ciudad lo tomaríamos. Queríamos mantener todo flexible. Pocos días antes de terminar nuestro viaje, decidimos que tomaríamos el vuelo desde una ciudad cercana, que tenía vuelos muy baratos. Aunque la ciudad en sí no tenía mucho atractivo turístico, encontramos en Airbnb una habitación cerca del aeropuerto, en una casa con piscina, y pensamos que sería agradable pasar nuestro último día relajándonos junto a la piscina. Resultó que los anfitriones eran una familia. El esposo era mexicano y la esposa era europea, y además hablaba nuestro idioma natal. Así que organizamos tomar un autobús hasta el aeropuerto, y ellos nos
nos recogerían allí. Cuando finalmente llegamos a esa ciudad, ya había oscurecido y el conductor del autobús se negó a llevarnos hasta el aeropuerto porque no estaba directamente en su ruta, así que simplemente nos dejó en medio de la carretera. Esto ya era una situación bastante desagradable, estar en plena carretera, en medio de la nada, con nuestras mochilas, en una ciudad no muy segura de México. Pero llamé a la anfitriona, le envié nuestra ubicación GPS y dijo que no había problema, que vendrían a recogernos. Así que el esposo llegó a buscarnos. Fue una situación muy incómoda subirnos al coche de un extraño en plena noche, en medio de la nada. Tampoco ayudaba el hecho de que el hombre parecía una versión de Danny Trejo sin bigote, y cuando intenté hacer conversación con él, respondía con monosílabos o directamente me ignoraba. Pensé que quizás simplemente no era alguien hablador y esperaba llegar pronto a la casa. Ahora, mirando atrás, veo claramente muchas señales de alarma, pero en aquel momento o estábamos demasiado cansados o simplemente no teníamos otra opción más que confiar y seguir adelante. Cuando finalmente llegamos, eso ya debería haber disparado las alarmas. Estábamos realmente en medio de la nada, rodeados de campos con ovejas y cabras. De repente, un camino de grava se separó de la carretera asfaltada y a lo largo de ese camino había unas 6 enormes mansiones, todas con muros de más de 2 metros coronados con alambre de púas, enormes puertas y al menos 2 perros guardianes gigantes por casa. Al entrar en la casa, nos recibió la esposa, una mujer alegre de mediana edad, muy habladora y agradable. Incluso nos había preparado la cena y comimos mientras charlábamos. El esposo simplemente se sentó en la mesa, sin decir ni una sola palabra. Después de cenar, nos fuimos directamente a dormir porque ya era tarde y estábamos muy cansados del largo día. A la mañana siguiente, el clima no era bueno, así que decidimos visitar el pueblo y las pocas atracciones turísticas disponibles en lugar de quedarnos junto a la piscina. Al regresar, ya había oscurecido, pero igual decidimos meternos a la piscina porque hacía mucho calor y humedad. La esposa se unió a nosotros en algún momento. Mi amigo cometió el error de preguntarle cómo podían permitirse una casa tan bonita, dado que no parecía corresponderse con los trabajos que decían tener. Ella evitó responder directamente, diciendo que su esposo era muy hábil, ya que había crecido en las calles y había construido la casa él mismo. Nos dimos cuenta de que no era el mejor tema de conversación y lo dejamos ahí. Era el último día de nuestro viaje y teníamos nuestro vuelo temprano al día siguiente. Todavía nos quedaba algo de marihuana que habíamos comprado durante el viaje y pensamos que sería agradable fumar un poco en nuestra última noche, pero como estábamos en una casa familiar, pensamos que sería correcto preguntar antes. Así que por la noche preguntamos a la esposa si les molestaría que fumáramos en la terraza. Por alguna razón, eso le hizo mucha gracia y comenzó a reír. Gritó hacia su esposo, que estaba acostado en el sofá viendo televisión, y le preguntó en voz alta si le molestaba que fumáramos marihuana. Él también comenzó a reír, pero no respondió claramente. Miramos confundidos a la mujer y finalmente nos dijo riendo: sí, claro, adelante. Fuimos a la terraza y comenzamos a fumar. Más tarde, ellos se unieron a nosotros y comenzamos a conversar. Fue entonces cuando todo se volvió extremadamente perturbador. Por alguna razón, comenzaron a hacernos muchas preguntas sobre la marihuana, de dónde la habíamos conseguido, cuánto costaría en Europa, etc. Se veían demasiado interesados en el tema. De repente, la esposa mencionó con toda tranquilidad: sí, habíamos pensado vender marihuana como fuente de ingresos, pero muere mucha gente por eso, porque a los cárteles no les gusta. De hecho, mi esposo solía matar personas por hacer eso. Me sentí sobrio al instante. ¿De verdad acababa de decir eso? Como si hubiera leído mi mente. El esposo añadió con total tranquilidad: sí, cuando tenía unos 16 años, maté a muchas personas para el cártel por dinero. Lo dijo con la misma naturalidad como quien cuenta que solía cortar el césped de adolescente. Pensé que quizás había entendido mal, así que envié un mensaje de texto a mi amigo, sentado al otro lado de la mesa, tratando de no hacer contacto visual para no asustarnos mutuamente. Él me confirmó que había entendido exactamente lo mismo. Acordamos que no había amenaza inmediata, así que debíamos quedarnos. No teníamos otro lugar donde ir y ya era tarde, pero las cosas empeoraron. Minutos después, el esposo fue adentro y volvió con un literal kilo de marihuana prensada en un bloque. Armó un cigarrillo enorme que probablemente hubiera tumbado hasta Snoop Dogg. Nos ofreció, pero rechazamos amablemente, diciendo que ya estábamos demasiado drogados. Se ofendió un poco, pero aceptó nuestra excusa. Luego, escuchamos disparos cerca. La esposa se puso nerviosa, preguntando qué eran. Él, tranquilo, respondió: 9 milímetros. La esposa se inquietó más, preguntando si debíamos entrar y qué estarían disparando. Él respondió con total calma: no, está bien, todavía no escuché gritos. Eso nos aterrorizó completamente. Nos excusamos rápidamente y fuimos a nuestra habitación, donde nos atrincheramos y no dormimos ni un segundo. Al amanecer, huimos directo al aeropuerto. Nunca había estado tan feliz de pasar por seguridad en mi vida.
esta historia no me sucedió a mí personalmente, sino a 2 de mis primas. Ellas me dieron permiso para compartir su historia, así que la contaré desde su perspectiva. Mi nombre es Leah. Esto ocurrió en abril de 2016, cuando yo tenía 29 años y vivía en Atlanta. En abril, mi prima, a quien llamaré Kate, y yo queríamos tener unas vacaciones en el Caribe, pero no queríamos ir a los destinos turísticos más populares como las Bahamas, Jamaica, República Dominicana o Puerto Rico. Elegimos una isla menos conocida llamada Dominica. Es una pequeña isla ubicada entre Guadalupe y Martinica, cuya capital es Roseau, con una población aproximada de 72,000 habitantes. Reservamos un Airbnb ubicado en el campo, en un lugar llamado Salisbury, a unos 30 minutos de Roseau. Cuando llegamos allí, las primeras 2 semanas fueron realmente maravillosas. Alquilamos un coche. El Airbnb era perfecto y estaba cerca de una playa tranquila. Era exactamente la escapada que necesitábamos. Exploramos la isla, visitamos varias cascadas preciosas e incluso hicimos algunos amigos en el pueblo donde nos alojábamos. Pero en el segundo día de la tercera semana, algo terrible ocurrió. Una tarde, Kate y yo decidimos no salir a ningún lado lejano y simplemente pasamos el día en la playa, cercana con la gente local. Al atardecer, todos empezaron a irse de la playa hacia sus casas. Kate también quería regresar al Airbnb, pero yo decidí quedarme un rato más disfrutando algo de tiempo a solas. Cerré mis ojos, acostada cerca de la playa, disfrutando del silencio y la tranquilidad. Antes de darme cuenta, ya se había hecho oscuro, así que decidí regresar a casa. Caminé y llegué al Airbnb, pero justo cuando estaba sacando las llaves para abrir la puerta, 2 hombres con máscaras repentinamente salieron corriendo desde unos arbustos cercanos y comenzaron a golpearme brutalmente con bastones. Uno de ellos incluso me arrojó una piedra. Yo gritaba de dolor. Mi prima Kate salió corriendo para intentar defenderme, pero los 2 hombres también la sometieron fácilmente. Luego, estos individuos entraron corriendo en nuestra casa del Airbnb y la saquearon por completo, escapando después rápidamente. Los otros aldeanos vieron lo que sucedía y acudieron rápidamente a ayudarnos, pero los 2 hombres ya habían huido. Me robaron el portátil, mi teléfono y mi cartera, y por mala suerte, el portátil de Kate también fue robado. Afortunadamente, no se llevaron nuestros pasaportes. Yo estaba sangrando abundantemente y Kate aún más. En cierto momento, sentí que iba a desmayarme. La policía llegó, les contamos lo ocurrido y hasta los mismos oficiales estaban horrorizados. Dominica suele ser un país muy seguro, así que todo el mundo estaba impactado. 2 personas del pueblo nos llevaron rápidamente al hospital, ubicado en Roseau. Nos hospitalizaron debido a la gravedad de nuestras heridas y hasta tuvimos que cambiar la fecha de nuestro vuelo de regreso. Pero afortunadamente, ambas sobrevivimos al ataque. Hasta donde sabemos, esos 2 delincuentes aún no han sido atrapados, pero realmente espero que sí los hayan capturado. Esta experiencia traumatizó profundamente a Kate y a mí. Sin embargo, aún me gusta Dominica y me encantaría volver algún día, pero la próxima vez, definitivamente, seré muchísimo más cautelosa. No te tomes esto demasiado en serio. Estoy segura de que hay una explicación lógica para todo esto, pero de verdad me alegra no haberme arriesgado. Aún así, fue una experiencia muy espeluznante. Hace como 2 semanas, reservé un Airbnb en otro país. Iba allí para un concierto. La habitación era barata, así que sabía que no iba a hospedarme en un hotel 5 estrellas. Pero como solo era por una noche, no me importaba mientras tuviera una cama. Para empezar, el viaje no fue muy bueno porque mi roaming de datos no funcionó en ese país. Me conecté al Wi-Fi de una cafetería y planeé la ruta lo mejor que pude con antelación. Logré llegar a la casa justo a tiempo. Toqué el único timbre y esperé. Nadie salió. Toqué varias veces y esperé unos 5 minutos. Noté que la puerta tenía una ranura para el correo, así que miré a través de ella. Me sorprendió ver que la entrada parecía un granero abandonado. Un sofá cubierto de polvo justo frente a la puerta. Muebles tapados con sábanas, todo muy sucio y viejo. Normalmente me encantan las casas antiguas, pero eso no parecía para nada un sitio habitado ni preparado para recibir a nadie. Me pregunté si me habría equivocado de casa. ¿Y ahora qué hacía? En eso, un tipo muy mayor, con aspecto desaliñado y sin haberse lavado en días, se acercó desde la calle. Le pregunté si sabía dónde estaba el Airbnb. Murmuró algo que interpreté como afirmativo, así que le pregunté si era Tim, el anfitrión que se suponía debía recibirme. Dijo que sí y abrió la puerta para mí. Bueno, ya describí cómo era la entrada, así que no hay mucho más que decir sobre eso. Lo más llamativo era una escalera vieja y chirriante que llevaba al piso superior. Lo seguí subiendo. El tipo resoplaba, tosiendo y apestaba fuertemente a cigarrillos. No era nada agradable. Pero bueno, el segundo piso también parecía abandonado. Estaba muy oscuro, con muebles apilados al azar y cubiertos con sábanas, y una cortina espeluznante, detrás de la cual no pude ver nada. Subimos otro piso y llegamos al pasillo donde estaba mi habitación. Y honestamente, ese fue el peor. Había grietas en las paredes, pinturas rurales viejas colgadas junto a crucifijos. En serio, parecía el escenario de una película de terror. Normalmente no tengo problemas con la decoración tétrica. Soy gótica
práctica, así que lo oscuro me va. Pero todo estaba tan descuidado que me dio muy mala espina. Me mostró el baño, que tenía un enorme agujero en la pared de azulejos de la bañera. Todo estaba sucio. Me mostró mi habitación, que al menos estaba más o menos bien, solo que había muchas muñecas espeluznantes en las estanterías, lo cual me incomodó, pero la cama parecía decente. Le pregunté si tenía wifi, me dijo que no, lo cual fue una gran decepción. Esperaba que tuviera, porque eso significaba que no tendría forma de comunicarme con nadie. Le pregunté a qué hora era el checkout al día siguiente. Me dijo que no importaba. ¿Ok? Luego, él subió al cuarto piso, que estaba completamente a oscuras. Eso también me dio muy malas vibras. Definitivamente no quería ducharme ahí, así que solo me cambié rápido y puse a cargar mi teléfono. Cuando fui al baño, me di cuenta de algo aún más inquietante. No había cerraduras en ninguna parte, lo cual me asustó muchísimo. También noté que había un montón de productos usados por la mitad, como geles de baño, cepillos de dientes, pasta de dientes. Supuse que eran de huéspedes anteriores. Incluso había un rizador de pestañas tirado en un estante, no del tipo aquí tienes por si olvidaste el tuyo, sino más bien como si alguien lo hubiera dejado ahí y nadie se molestó en retirarlo. En ese momento ya tenía claro que definitivamente no iba a pasar la noche en esa casa. Mi cabeza empezó a imaginar escenarios. ¿Y si todos esos productos los dejaron personas que ya no salieron de allí? ¿Y si nadie dejó reseñas horribles porque los mataron? Lo pensé entre risas, pero estaba realmente asustada. Estuve considerando seriamente llevarme todas mis cosas al concierto porque no me sentía nada segura dejando algo allí, pero la espalda me dolía por el peso de la mochila, así que solo tomé lo esencial y me fui lo más rápido que pude. Pero antes de salir, deslicé un papel doblado debajo de la puerta para ver si alguien intentaba abrirla mientras yo no estaba. Bajando por la escalera, escuché que alguien metía una llave en la puerta principal. Me confundí un poco, pero el anuncio decía que vivía una pareja en la casa, así que asumí que sería la esposa o la novia del tipo que ya conocí. En cambio, entró un hombre de mediana edad y dijo: «Hola, soy Tim». Lo único que podía pensar era, entonces, ¿quién diablos era el otro tipo? Estaba aterrada por dentro, pero charlé brevemente con ellos y luego, por fin salí de la casa. Estaba temblando. Por suerte, llegué a tiempo al concierto y al menos eso sí valió la pena. Después del concierto, estaba tan cansada que sabía que no aguantaría despierta toda la noche, así que me registré en un hotel. No estaba perfectamente limpio, pero al menos tenía wifi, una ducha decente y una puerta con una maldita cerradura. Al día siguiente, me echaron del hotel a las 10 a.m., así que volví a buscar mis cosas. No sé por qué, pero miré nuevamente por la ranura del buzón y salté hacia atrás del susto. El viejo estaba dormido y roncando justo en el sofá frente a la puerta de entrada. Intenté no despertarlo. Me deslicé hacia mi habitación para recoger mis cosas y por fin me fui de ese maldito lugar. También quiero mencionar que, gracias a Dios, la puerta de mi habitación no había sido abierta. No sé si exageré, pero honestamente, desde los 2 intentos fallidos de check-in hasta la falta de cerraduras y un check-out cuando quieras, si asumiera lo peor, era el escenario perfecto para agredir o asesinar a alguien. En el mejor de los casos, no habría pasado nada, pero probablemente me habría pasado la noche teniendo ataques de pánico. Normalmente me encanta viajar sola, pero esto fue demasiado. Esto ocurrió hace algunos años. En 2018, mis 3 amigos y yo decidimos viajar a Bali durante aproximadamente una semana, ya que era un destino barato y teníamos tiempo libre. Así que pensamos, ¿por qué no? Todos éramos hombres de poco más de 20 años. Nuestro itinerario incluía hacer turismo, probar la comida local, escalar montañas, visitar bares en la playa, básicamente unas vacaciones típicas en Indonesia. Fue, honestamente, una experiencia surrealista. El país es absolutamente hermoso y la comida increíble. El único problema que tuve durante el viaje fueron, los locales. Las drogas estaban por todas partes, especialmente los hongos alucinógenos. Las calles estaban llenas de vendedores desesperados por ofrecernos drogas. No exagero cuando digo esto. Un tipo incluso me agarró del brazo porque ignoré su oferta de 2x1 para un viaje sin regreso directo al cielo. Lo ignoré mientras mis amigos se reían. El tipo parecía rabioso y frenético, como si fuera a lanzarse sobre mí como un perro con rabia. No me sentí demasiado asustado, ya que confiábamos en que podríamos defendernos. La mitad de esos tipos ni siquiera estaban sobrios. Sin embargo, eso fue solo la punta del iceberg. El verdadero horror comenzó cuando regresamos a nuestro Airbnb por la noche. Al día siguiente, teníamos un día muy temprano. Estábamos exhaustos. El lugar era extremadamente barato y ni siquiera tenía un sistema de cierre adecuado en la puerta. Eran 2 puertas de madera que se abrían hacia adentro y la única forma de cerrarlas era atravesando un bloque de madera a través de unos agujeros montados en la puerta. Un mecanismo
mecanismo bastante primitivo, pero que, supuestamente, hacía el trabajo. Todo iba bien hasta la última noche de nuestro viaje, cuando nos dimos cuenta de que el bloque de madera había desaparecido. Lo buscamos por todos lados, pero no apareció. Supuse que alguno de nosotros lo había perdido o colocado mal, así que improvisamos usando un palo de selfie. Sí, sé que suena a pésima idea, pero no teníamos nada más que encajara en los agujeros para trabar la puerta. Nos fuimos a dormir como si nada, sin esperar problemas. Ya llevábamos 6 días allí, sin inconvenientes, pero esa noche me despertaron unos extraños sonidos de clics en plena madrugada. Me levanté de la cama, pensando que quizá era alguno de los chicos, y me acerqué sin mucha preocupación al ruido. Todos mis amigos seguían durmiendo, así que decidí investigar la causa del sonido. Los ruidos venían de la puerta, así que me dirigí hacia allí, confundido. ¿Quién estaría en nuestra puerta a esas horas? Me acerqué y noté que las puertas estaban ligeramente abiertas, y el palo de selfie estaba deformado horriblemente. Miré por la rendija y vi a 3 personas mirando fijamente a través del hueco. Estaban muy cerca de la entrada e intentaban empujar las puertas para abrirlas. Les grité, preguntando qué demonios estaban haciendo, y noté que uno de ellos sostenía el bloque de madera. Me quedé helado. Reconocí a uno de los hombres. Durante el día, él se encargaba de limpiar los caminos y los Airbnbs, así que no había ninguna razón para que estuviera allí a las 3 de la mañana. Otro de los tipos preguntó si el bloque de madera era nuestro, que supuestamente lo habían encontrado afuera de nuestro Airbnb. En ese momento, supe que era pura mentira. No había ningún motivo para hacer eso a esa hora. Llamé a mis amigos y los 3 hombres salieron corriendo inmediatamente. Les conté a los chicos lo que había pasado y nos quedamos despiertos hasta que amaneció, por si intentaban algo más. Decidimos informar en la recepción sobre el supuesto empleado, pero la descripción que les di no coincidía con la de nadie de su personal. Me dijeron que las personas que contrataban para limpiar eran siempre mujeres de entre 30 y 40 años. Eso nos heló la sangre. Nos dimos cuenta de que habíamos dejado entrar y salir libremente a un completo impostor durante toda la semana sin saberlo. Afortunadamente, no nos faltó nada importante y salimos de esa situación sanos y salvos. No quiero imaginar qué habría pasado si no me hubiera despertado aquella noche. Las puertas estaban a nada de ser abiertas por completo. Simplemente agradecí que fuera nuestra última noche allí.